Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Bienvenidos sean ustedes nuevamente. Gracias por permitir la invitación para que juntos estudiemos las Santas Escrituras. En este video trataremos el tercer concepto de la Biblia, el cual es la fe. Este concepto será enseñado a través de una serie de historias de la Biblia que nos permitirán ilustrar cada punto. Y en esta historia utilizaremos un método, como ya lo saben, que es muy sencillo para explicar y para enseñarte. Es lo más fácil de aprender y te capacita con este innovador método para que te puedas eh, cumplir, para que puedas capacitarte en las Santas Escrituras. Estos métodos lo vamos a llamar las 4C. Ya ustedes saben que las 4C no es otra cosa que es el captar, esto lo vamos a aplicar acá, que es el contar, que es el consolidar y el consolidar y considerar. En esta oportunidad estudiaremos el concepto de la fe. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios Trino. Amantísimo Padre, que lo planeaste y nos elegiste desde la eternidad, el Hijo que llevó a cabo nuestra salvación y es el objeto de nuestra fe, el cual vamos a tratar hoy en este estudio, y el Espíritu Santo que nos llama y nos ilumina con el Evangelio, llevándonos a la fe. Así lo declaramos, Padre, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ¿sabía que Dios ama al mundo? Que Jesús pagó los pecados del mundo. Esa es la obra de su gracia, es decir, el amor inmerecido de Dios. ¿Por qué entonces algunos van al cielo y otros son condenados a una eternidad en el infierno? Seguimos, cuando Jesús murió por los pecados del mundo en el Calvario, dos criminales estaban allí con él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Al final del día, sabemos con seguridad que uno de ellos fue al cielo, el otro, lo más seguro, que terminó en el infierno. Esta historia demuestra claramente la diferencia de los que van al cielo y aquellos que van al infierno. Aquellos que tienen la fe en Jesús como su Salvador van al cielo. Aquellos que rechazan el don de su amor van al infierno. Veamos la historia del ladrón en la cruz. Abrimos nuestras Biblias y buscamos Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecemos, nuestros hechos, pero este no cometió ningún pecado, este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanas y hermanos, presten atención. El primer criminal entendió que no era salvo, porque había llevado una buena vida. De hecho,
Él admitió que merecía colgar en esa cruz, encarando su propio fracaso y desgracia. Él acudió y confió en la única persona que podía salvarlo. Este criminal fue salvo porque Jesús había sufrido su castigo en su lugar para ganar el perdón en el cielo. El ladrón recibió esos dones de la gracia de Dios por medio de la fe. Es decir, el simplemente confiar en Jesús como su Salvador. Sin embargo, es importante recordar que esto no cambia lo que vimos en la lección anterior. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios y no por lo que nosotros hacemos. Aún la fe es un regalo de Dios. La fe no es una diminuta obra que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. De principio al fin, cada aspecto de nuestra salvación, incluyendo la fe que necesitamos para recibirla, sigue siendo un regalo de Dios. Imagínese que usted hizo algo que conlleva que usted contraiga una terrible enfermedad, que siempre resulta en la muerte. Afortunadamente existe un antídoto que pueda salvarte la vida. Cuando usted recibe la inyección del antídoto y está a salvo, usted probablemente no alardeará a la maravillosa jeringa hipodérmica. Al contrario, usted cantará alabanzas al antídoto. La aguja era necesaria para recibir el antídoto, pero la aguja no fue lo que lo salvó. Jesucristo y el perdón de todos nuestros pecados es el antídoto que nos salva de la muerte, de esa muerte eterna en el infierno. La fe es la aguja, es el medio por el cual Dios nos da el antídoto. La fe tiene que estar presente para que alguien sea salvo. No obstante, la fe no es la causa de nuestra salvación. Al contrario, Jesús es el objeto de nuestra fe. La causa de nuestra salvación es Jesús. Por medio de la fe recibimos el beneficio de su obra. Concluimos este captar con 4 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los que son salvos y los que no lo son? Veamos. La diferencia es la fe. En Juan 3, 16, 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha hecho a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza solamente en Jesús para el perdón de pecados. Es la paz espiritual, es la vida eterna. Lo dice Santiago capítulo 2, 19. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pero también los demonios lo creen y le tiemblan. Igual que Mateo, en Mateo 8, 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino, enfocándose en la confianza como lo vemos en la obra salvadora de Jesús.
Encontramos también en Isaías 12, versículo 2. Vean a Dios mi Salvador. Puedo estar confiado y sin temor alguno, porque Él, Señor, es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Salvador. Romanos también nos dice en capítulo 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Gálatas también. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Nos salva la fe? Sí, por supuesto. La fe no es una diminuta obra que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. De principio al fin, cada aspecto de nuestra salvación, incluyendo la fe que necesitamos para recibirla, sigue siendo ¿qué? Un regalo de Dios. ¿Cómo llega alguien a la fe? Por la obra salvadora de Jesús. Llegamos a la fe. Estamos conectados a esa misma obra salvadora, a través del Evangelio, en la palabra y en los sacramentos. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Y Tito, y en Tito también, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a considerar. Ya sabe que son 7 preguntas. Vamos a repasar. ¿Okay? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Estaba Jesús y los 2 malhechores crucificados con él. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Las cruces. ¿Dónde ocurrió la historia? En la calavera, en ese sitio, en ese lugar. Lucas 23:33 dice, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí mismo, lo mismo que los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. ¿Cuándo ocurrió la historia? Un día, Viernes Santo, el día que murió Jesús. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? La historia comienza con una conversación entre los malhechores de cada lado de Jesús. Uno insulta a Jesús, el otro lo reprende y al hacer eso dice que ellos 2 malhechores merecen su castigo. El malhechor arrepentido entonces mira a Jesús con mucha fe y pide que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Jesús le promete el paraíso que le es dado por gracia a través de la fe. ¿Cuál es el problema? El malhechor estaba a punto de morir. ¿A dónde iría después de morir? ¿A dónde iría? ¿Se resuelve el problema? Sí. La respuesta de Jesús en el versículo 43 no deja duda acerca de la resolución del problema. Vemos la contrición del hombre en el versículo 40 y 41. El hombre reconoce que Jesús no cometió ningún pecado. En el versículo 41, y que él confía en el poder de Jesús para salvar. En el versículo 42. Esos 2 versículos, 41 y 42. En pocas palabras, vemos la fe del hombre en la historia, a través de la cual fue salvado. Vamos a consolidar. ¿De qué se trata la historia? Breve resumen de lo que fue mencionado allá arriba cuando leímos la historia.
enfatiza el concepto clave de la fe. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Esta historia me lleva a repetir las palabras del malhechor, reconociendo lo que nuestros hechos merecen. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Jesús verdaderamente muestra amor al pecador y le ofrece la eternidad en el cielo, no por sus obras, sino a través de su fe. Note que el malhechor no estaba en posición ni tenía tiempo para obras, pero llegó a la fe, allí, allí donde estaba Jesús. Estaba al lado de su Salvador, del Salvador del pecado. Y Jesús le promete el paraíso a través de ¿qué? De la fe. ¿Qué me enseña a pedir Dios y a hacer en esta historia? De solo ver a Jesús en fe como lo hacía el malhechor y al enseñar a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que me enseña aquí en esta historia. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Sería una buena historia para compartir con alguien que duda de que Dios pudiera perdonarlo, que ha hecho tantas cosas. Él, que ha hecho tantas cosas malas, él duda de que Dios pueda perdonarlo. Pues sí, buscamos ese tipo de personas. No sabemos qué había hecho el malhechor, no lo sabemos, pero incluso él dice que merecía la muerte, una muerte lenta y dolorosa que recibió en la cruz. Él dice que lo merecía. Sin embargo, a pesar de su pecado, Jesús lo perdonó completamente y gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia, a través de la fe. No se olviden de eso. La gracia a través de la fe. Y vamos a concluir, mis queridos hermanas y hermanos, con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la estás compartiendo con otro? Bueno, que somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Que se nos da a través de la fe en Jesús. El resultado es que tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Queridos hermanos, queridas hermanas, gracias de verdad. Una vez más, gracias. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Y le invitamos próximamente a que estemos otra vez aquí reunidos y hablando de nuestro último y cuarto concepto, las obras. Hasta la próxima. Dios te bendiga.